Muy buenas chicos y chicas, estamos aquí en un nuevo vídeo, Medicina con Cabeza. Esta vez no voy a explicar nada, solo voy a daros 3 consejos que yo creo que pueden seros de muchísima utilidad en esta etapa final del MIR y sobre todo centrados en el día del MIR. Así que quedaos hasta el final para aprender estos 3 consejos. Muy bien, el primero de los consejos que os quiero dar es el hecho de que tenéis que intentar ir al sitio donde vais a examinaros. Para mí es fundamental, porque esta última etapa del MIR lo que va a predominar son los nervios. Es normal, es un examen que es importante, habéis estado preparándolo durante 18 meses o por lo menos un año habitualmente y jolín, es un examen, un único disparo, evidentemente la presión está ahí, todos la tenemos. Entonces tenemos que intentar controlar todas esas variables que puedan hacer que nos estresemos. Entonces depende, si hacéis el examen en vuestra ciudad, pues tenéis que intentar pensar por qué ruta vais a ir, para que así, pues oye, no tengáis ningún tipo de distracción ese día. ¿Cuánto tiempo os lleva llegar hasta ese sitio? Pues porque así sabéis si tenéis que salir 20 minutos antes, media hora antes y que no tengáis que ir corriendo, porque lo que menos queréis el día del MIR es estrés. Entonces yo lo que os diría es que intentéis visualizar el día del examen, cómo os sentís, cómo vais a ese examen, las sensaciones que podéis tener durante el examen, porque eso a mí me sirvió, por ejemplo, para luego cuando llegué allí estaba tranquilo, estaba sentado, evidentemente, pues oye, es un examen importante, pero yo estaba bastante relajado. Y creo que eso fue gracias a que yo me visualizaba, decía, me voy a poner con el examen, lo voy a abrir, voy a pasar a las preguntas de imagen directamente y voy a saltármelas, voy a ir directamente a las preguntas de texto, las de imagen para el final, voy a sentir esto, si hay alguna pregunta que no sepa, bueno, pues la gestiono de esta forma. Y eso me dio mucha tranquilidad. Entonces yo lo que hice, días antes del MIR, fui a la Facultad de Medicina aquí de Santiago de Compostela, ya sabía dónde iba a ser el aula, entonces fui al aula, vi el aula, me sentí, intenté pensar en cómo iba a ser hacer la cola para entrar, me senté en el sitio, miré cómo sería hacia abajo. Bueno, fueron sensaciones que la verdad luego cuando estaba ya el día del examen era como que ya las había vivido. Y yo os recomiendo encarecidamente que lo hagáis, si puede ser, la semana antes del MIR, para que ya esos nervios desaparezcan. O sea que este es mi primer consejo. El segundo consejo que os quiero dar también está en relación con cosas que no son de estudiar. Y en este caso es tema de alimentación y tema de vestimenta el día del MIR. Yo creo que una de las cosas que a veces no pensamos es que el MIR, pues evidentemente hay factores que no podemos controlar. Tener fiebre, tener diarrea ese día, tener alguna patología, ¿no? Pero sí que podemos controlar cosas que nos pueden llevar a ello. Por ejemplo, la semana antes del MIR evita ir a bañarte al mar en agua helada por si te coges un resfriado. Evita pues salir a la calle y que te coja pues el frío también, ¿no? Evita comerte una fabada. Pues son cosas que tienen de cajón, pero yo por ejemplo hay comidas que a veces te sientan mejor y otras que te sienten peor. Entonces yo lo que hice los sábados de los simulacros de enero era siempre comer lo mismo. Y me comía siempre una especie de piadina, ¿de acuerdo? Con jamón, queso y huevo. Me lo comí el primer sábado de enero, el segundo, el tercero y cuando fue el MIR. ¿Por qué? Porque así ya sabía que me sentaba bien y me daba esa tranquilidad. Además era una cosa rica, entonces aproveché y fue lo que comí. Preparé también esa situación. A veces puede pensar que es un poco de gente loca. Bueno, pues puede ser, no digo que no esté loco. Pero si controlas las cosas que pueden salir mal, pues por lo menos hay menos cosas que están en juego del azar. La otra cosa va en torno a la vestimenta. Aquí en Galicia, por ejemplo, hace mucho frío en enero. Entonces hay gente que durante el examen tuvo mucho frío y tuvo que estar con el abrigo. El tema de estar con el abrigo es que es incómodo para hacer las preguntas. Entonces yo os recomiendo que llevéis pues diferente ropa en función de la temperatura que haga en vuestra ciudad, pero siempre que llevéis ropa cómoda y en caso que, por ejemplo, aquí en Galicia, más que llevar un abrigo, que llevéis un jersey o algo así, que sea cómodo pero caliente, para que no os tengáis que poner el abrigo y que no os sintáis incómodos, porque lo óptimo es que estéis en el examen lo más cómodos y cómodas posibles para que sí os podéis centrar en el examen, porque claro, si os estáis muriendo de frío, no os vais a concentrar igual. Si por otra parte tenéis que tener 3 capas de ropa, un abrigo de estos anchos para que no tengáis frío, no os vais a concentrar igual, porque os vais a querer mover, vais a tener menos espacio, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, segundo consejo, cuidar la alimentación y la vestimenta. Y el tercer y último consejo, este ya tiene que ver más con el examen, tenéis que asumir que va a haber preguntas que no tengáis ni idea, ¿de acuerdo? Es normal, es un examen tremendamente amplio el temario, de hecho no está ni definido, te pueden preguntar lo que les dé la gana y por mucho que estudies, por mucho que hayas estudiado para ser el número uno o la número uno, va a haber cosas que se te escapen. Y lo que no puedes es salir de tu plan.
recordad que son más o menos 1 minuto por pregunta, un poquito más. Entonces, si en una pregunta o en dos os lleváis 6-7 minutos, para el resto vais a ir con menos tiempo. Y eso tenéis que pensarlo. Entonces, si hay una pregunta complicada que creéis que podéis sacar, pues intentar dedicarle algo de tiempo. Pero si es una pregunta que no sentís que tengáis ningún tipo de conocimiento al respecto y que va a ser más bien azar, aunque podáis descartar una o dos, intentad jugárosla, pero sin perder tiempo. Porque luego las preguntas que sí que sean de teoría, que hayáis estudiado, diagnóstico diferencial de la enfermedad de Crohn versus la colitis ulcerosa, o un infarto que tengáis que ver dónde está, según el electro, pues si está la descendente anterior tapada o lo que sea, ahí sí que necesitáis utilizar esos 20 segundos extra para acertarla. Pero en las preguntas que sean complicadísimas, no os matéis si no tenéis ningún recurso para poder sacarlas, porque entonces en las que sí que vais a acertar vais a fallar. Eso es una cosa que es fundamental. A mí me pasó, tenía 3 preguntas que no tenía ni idea y yo estaba, Dios, es que si ya empiezo así, ¿cómo no voy a sacar la plaza que quiero? Tengo que intentar razonarlas. ¿Y qué me pasó? Pues que gasté 20 minutos en 3 preguntas y en el resto de preguntas luego iba agobiado. Y ese agobio me hacía, pues, tener peor capacidad de razonamiento y afortunadamente me fue bien, pero sinceramente pensé que me había salido muy mal. ¿Por qué? Pues porque claro, las preguntas que sí que tenía que razonar, que pensar, que decir esto yo lo estudié y esto era por esto, pues no tenía tiempo, porque lo había gastado. Entonces, fundamental, asumid que va a haber preguntas que van a salir de vuestro temario, de vuestro conocimiento, si las podéis razonar de maravilla, si no las podéis, responderlas si consideráis que es oportuno, pero pasad a la siguiente. Porque va a haber muchísimas que sí que vais a poder acertar de primeras o por lo menos razonar. Y este es el tercer consejo, asumir que va a haber preguntas que no vais a tener ni idea. Y nada más, estos han sido los 3 consejos que yo os digo como parte no teórica para el día del examen, para el momento del examen, que yo creo que os pueden venir muy bien. Y no os preocupéis, porque esta semana subiré otro vídeo en el que os daré 3 consejos para la hora de estudiar este último mes, cómo podéis sacarle máximo rendimiento al estudio. Así que dejad un like, comentar algo para que así el vídeo suba en YouTube y nos vemos en el siguiente.